Bueno, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en la segunda clase foro del video, donde le vamos a estar presentando esta actividad a nuestro profesor Jairo Racine. Mi nombre es César Augusto Palacio, estoy cursando séptimo semestre de teología. Esta materia es Teología a la Reforma. Aquí nos acompañan nuestros hermanos del foro, 5 hermanos, que pueden decir sus nombres. Hermano, diga su nombre. Hermana. La hermana Vanessa Ventura. Francisco Ramos. La hermana Marbeli Ramos. Marbeli Ramos, ¿no? Y córrete un poquito. Aquí vamos a estar haciendo un foro acerca o hablando, comentando acerca del primer video que es acerca de la vida de Juan Calvino. Hermano, ¿qué tal les pareció el video? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué aprendieron de la biografía de Juan Calvino? Pueden decirme y yo les estaré complementando un poquito más acerca de la vida de él. Bueno, un hombre que me gustó mucho el estudio acerca del tema de teología, pero también estudió Amén. Hablen duro. duro. Sí, duro. Porque no. Hermana, ¿qué les pareció el primer de la biografía? ¿Qué les impactó? En general me gustó mucho porque uno desconoce puntos de vista acerca de lo que es las bases teológicas o cristianas que tenemos. Muchos normalmente usamos de esos pensamientos en nuestro diario, en las prédicas, pero no desconocemos, se puede decir de esa forma, cuál es el origen, quién las propuso, aunque sabemos que proceden de la Biblia. Esto ayuda en la parte de lo que es defender ideas o contrarrestarlas, se puede decir así. Bueno, a mí me impactó mucho definitivamente la parte final cuando el hombre enfermo, como pues conversábamos ahorita antes de la grabación, que el hombre era enfermo, aún como, bueno, me imagino el equivalente a una silla de ruedas de la época, lo llevaban allá a la prédica. Y cuando ya no pudo definitivamente más levantarse, hacía que sus discípulos fueran a su habitación y pues lo que decía era que no quería que el Señor lo encontrara ocioso. Yo creo que eso es un ejemplo bien grande para nosotros los creyentes de servicio a Dios, o sea, independientemente de que uno esté o no 100% de acuerdo a su doctrina, en cuanto a la biografía de él me impactó mucho esa parte. El hombre fue una persona de verdad 100% dedicada a la labor que hizo, Amén. a la enseñanza y en esa parte creo que es un ejemplo de servicio digno de imitar. Amén. ¿Quién más quiere opinar? Hermana Jamie. Bueno, creo que el video es impactante. O sea, conocer la biografía de esta persona, de Juan Calvino. Y o sea, me impresionó mucho que a pesar de que su padre lo llevaba inclinado a cosas que de pronto él no deseaba, no quería, pudo aprender y debido a ya después a la muerte de su padre pudo dedicarse a lo que realmente le gustaba, ¿sí? Y pudo defender y pastorear y enseñar hasta el final de su vida, que es un gran ejemplo para nosotros ahora. Amén. Amén. Bueno, les voy a resumir una corta biografía también de lo que fue Juan Calvino. Él nació en Noyon, en Francia, el 10 de julio de 1509, teólogo y un gran reformador. Su padre fue un notario de sacerdote y secretario de arzobispo. Su papá tenía una gran influencia en lo que era con la sociedad, o sea, tenía influencias buenas, ya que eso fue lo que le ayudó también a Juan Calvino, incluso le ayudó también en su parte ministerial. En su parte ministerial le ayudó, fue el cuarto de 5 hermanos, de los cuales se murieron 3 de ellos. A la edad de 3 años también se muere la mamá de él, ¿ya? A la edad de 3 años. Y entonces su papá lo cogió en ese rigor y entró lo que fue a estudiar
en la Universidad de Derechos, empezó a ejercer lo que fuera era ser abogado. Y esto también en la Escuela de Artes, y vemos que esta era una persona que se diferenciaba de los demás reformadores. ¿Por qué? Porque fue una persona que se capacitó, de pronto los otros reformadores eran campesinos, eran personas que Dios les revelaba, que Dios les mostraba, pero él fue una persona muy diferente porque fue una persona capacitada, o sea, fue abogado, estudió, o sea, las leyes, estudió también lo que fue griego, estudió también lo que fue el hebreo, el latín, profundamente lo estudió. Como decía nuestra hermana Jamie, que a la muerte de su padre, como su padre era el que lo, por decir así, lo controlaba, entonces él decidió estudiar lo que le apasionaba, lo que fue la literatura, ¿ya? Y entonces y en ese estudio de literatura tuvo también contacto con la escritura y con la reforma de Martín Lutero, que fue el que lo ayudó a impulsar su vocación de predicador. Amén. ¿Le ha gustado, hermana? Es interesante porque él no le tuvo miedo a la parte filosófica. Normalmente hay cristianos que no leen ciertos temas, ciertas corrientes teológicas o filosóficas por miedo supuestamente de pronto a contaminarse, a de pronto no sopesar, no sobrellevar esto. Pero él comenzó por esto y empezó a tener como unas bases en las cuales sustentar todo su nivel de ideas, conocimientos, descubrimientos, entre otras cosas. Eso también me agradó mucho del video. Filosofía. Sí, filosofía, los griegos, Algo que Platón, Aristóteles. Algo que también le ayudó es que él sabía muchos idiomas. Claro. Sí, porque, o Y sea, se le hizo fácil también a leer la Biblia. no, Dice que a los 23 años ya sabía latín. Latín, griego. La cosa tengo 34. no, ya a los 26 años fue que él hizo la primera obra literaria, que fue la institución de la iglesia, ¿ya? Eso es algo bonito, que uno ve que en verdad que la persona cuando quiere puede hacer grandes cosas en el Señor, ¿verdad? Era dedicado. Era dedicado. Sí, y bueno, después tuve la oportunidad de estar en la otra sesión de Martín Lutero también. Si te das cuenta, Martín Lutero también fue bastante estudioso. O sea que tuvo, digamos que la parte educativa tuvo gran influencia en los reformadores, que eran personas que tenían como el conocimiento de las escrituras, el acceso también a los libros, al material, y eso también ayudó a que se impulsara la reforma, porque de pronto no es como hoy en día, está la imprenta, en esa época no existía la imprenta, entonces no había la misma facilidad de acceso al material que lo hay hoy en día. Entonces, pues gracias a Dios puso a esas personas con esa, digamos, esa capacidad intelectual, con ese conocimiento y les ayudó pues a entender y a emprender ese propósito de cambiar ciertas cosas que no cambian. Aquí yo también tengo un pensamiento ligero, es utilizar el púlpito no tan solo para un mensaje, sino para educar a quien está presente. Que es lo que digo, que también, entre más el que está encargado de una obra, se prepara, se educa, Y se preocupa por instruye, también la instrucción de los demás. mucho pues, va a estar preparado aquel que está al frente de él, va a estar educado. Entonces, No, y mira que los médicos eran parte de los, Sí, del claro. ministerio de la... pastores, médicos, diáconos, no me acuerdo cuál era los ancianos. Pero eran cuatro. Pero una persona, y dice que también participó en la creación de la calefacción de Ginebra, en la construcción de la que es la ciudad. O sea, y como digo, dice que un hombre, no me acuerdo el nombre, que cuando llegó allá se quedó admirado de ver cómo esa ciudad no había ni un mendigo. O sea, ese hombre cumplió a cabalidad la tarea de lo que Martín Lutero también quería, era En una obra social. Sí, ¿sabes? Que separar el frente o sea, me acuerdo que la otra de Martín Lutero decía que él utilizaba el púlpito
como una plataforma para enseñar a aquellos que no tenían el privilegio que tuvo él de ser educado. Y es muy importante, y yo creo que también muchos aquellos que ya están como líderes tienen ese pensamiento, de no tan solo pensar en lo espiritual, sino también en la educación que está aquí. No, y hermano, y otra parte importante del ministerio del hermano Juan Calvino fue que él creó la primera universidad a nivel mundial de los protestantismos, del protestante, ya. O sea, que él quería que los ministros se capacitaran, fueran capacitados para que pudieran enseñar bien la palabra de Dios, ya que no fueran unos neófitos, sino que tuvieran esa capacidad de enseñar de una forma eficiente. Además de eso, él también influenció la institución de las religiones cristianas. Él también influenció para que se formara la constitución política, los derechos civiles humanos. Ayudó también en lo que fue la política, la economía. O sea, que fue un hombre que tuvo una influencia social que impactó, que como decía nuestro hermano José Porras, que en Ginebra ya no se hallaba ninguna persona, o sea, que mendigo ya, o sea, que se puede impactar nuestra sociedad de una forma eficiente cuando la iglesia en verdad pone por obra y igual algo tremendo, porque Ginebra en esos tiempos se encontraba como en un estado caótico. Ya cuando lo llamaron a él como había estudiado leyes y todo el conocimiento humano que tenía, lo impartió a beneficio de las obras de Dios, porque él quería hacer que Ginebra fuera como el reino de los cielos en la tierra. Y lo logró, porque mire que él logró que la gente se convirtiera al protestantismo, que la gente buscara de Dios, que la gente tuviera una buena conducta, que la gente estuviera apasionada en las cosas del Señor. Amén, hermano. Ni siquiera era ciudadano Y no era ciudadano. Ni siquiera tenía estatus de ciudadano, y mira el respeto que tenía y la autoridad que tenía. Y otra cosa fue que cuando él falleció, nunca dijeron dónde estaba él sepultado, por miedo a que las mujeres, como había sido una persona un estatus elevado, de pronto lo idolatrizaran. Dice que él dice lo último es que ni siquiera en la colegio sabe en dónde está en su reino. Porque pasó con Moisés igualmente, claro. Que fue Dios el que lo enterró, porque la gente tiende a idolatrizar, ¿no? No, porque ahí se ve el impacto que tuvo él en esta sociedad. En la sociedad. Entonces podemos ver que la vida de Martín Lutero y de este reformador fue una persona que abarcó los ámbitos tanto espiritual, personal, social de las personas, porque a través de él fue que se formaron las constituciones políticas. Ahí fue donde se formó la primera constitución política o civil, o derechos de los hombres. Ya podemos ver que en verdad el evangelio, cuando uno se dispone en la obra del Señor, el Señor puede hacer grandes impactos a través de uno, tanto en lo social, en lo personal, en lo político, en lo ministerial, en el ámbito y la visión que Dios nos dé, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra hermana Vanessa está cuando ella dice que va a la universidad, ella puede impactar toda esa universidad para que todos puedan conocer a Dios. La hermana Jamie en el trabajo, mi esposa también, el hermano José en su trabajo, ya, señor Francisco también en su trabajo, puede impactar para que el Señor ministre cuando nos disponemos a creerle a Dios. Amén, hermano. ¿Y qué les pareció el segundo video que vimos acerca del pensamiento calvinista? ¿Qué pudimos ver ahí? ¿Qué pudieron ver ustedes ahí, hermanos, del pensamiento calvinista? Vimos en el segundo video. El pensamiento que tiene Calvino, creo que va con todos los creyentes, es que Dios está sobre todo. Ese es el primer pensamiento de Calvino, la soberanía de Dios ante todo. Yo creo que todo, ¿verdad? Sí, lo único de pronto que no sé, bueno, es que es un punto bastante controversial en la parte como de la
reprobos y los electos. predestinación, por decirlo así. Que él decía que había dos grupos, que los electos Y los y no los electos. reprobos, y los electos, que saben que los elegidos ya estaban desde antes. Bueno, yo tal vez, no, ese es un punto de vista que yo digo. Usted sabe que en la palabra dice que, o en la escritura me enseña que el Eterno es omnisciente, que ya sabe las cosas antes que sucedan. Tal vez en su omnisciencia él ya conoce a aquel hombre antes de nacer, cómo va a disponer su corazón, y tal vez él ya sabe quién son los reprobos y quiénes son los electos, a pesar de que en la escritura nos enseña que su hijo murió por todo. Pero es que también, o sea, yo pienso que es full controversial porque también en cierta forma es como no invalidar no es de pronto invalidar el sacrificio de Cristo, o sea, no invalidarlo, no decir que fue para toda la humanidad, pero es como limitarlo a un cierto grupo de personas. Es como decir que pronto Jesús no murió en realidad por todos, sino solamente por los que fueron salvos. Pero a la vez también, como tú dices, o sea, también Dios en su omnisciencia, pues Dios y conociendo el corazón del hombre, también de pronto ya Dios sabe. Digo que un pensamiento, digo que, no sé, no vale, y me quedé tipo. O sea, esa parte yo la veo bastante compleja, con mucha controversia. Porque de verdad que por un lado es como decir, bueno, pero entonces en realidad Jesús no murió por todos. Ya. Entonces, digamos, la gracia de Dios no es para todos, o como que ya Dios sabía, como si ya el concurso estuviera arreglado, por decirlo así. Digo que el pensamiento que llevó esa influencia en Calvino fue en la carta de los Romanos, porque en la carta de los Romanos ahí habla acerca de los hijos de la ira. Los padres que dice, no sé quién dice, mejor que en qué capítulo está actualmente, pero sé que está en la carta de los Romanos, que está en leerla, donde Pablo pone que aquellos hijos de la ira, cuyo destino ya no por el pasado. Mira Faraón, el mismo Dios dice que él endureció el corazón de Faraón para que no dejara que el pueblo de Israel. No, pero o sea, y no nos vamos a darle, como tú vas en el Antiguo Testamento, entre todos los pueblos, Dios permite solo a uno, entre todos los pueblos, que fue la simiente de Abraham. Pero eso no quiere decir que aisló a las demás naciones, porque ese tampoco estaría la historia de Jonás. Porque si uno o sea, el estudio que hizo de Jonás habla acerca de, porque es que los judíos son muy nacionalistas. Se creían los únicos elegidos, los únicos que la última Coca-Cola del desierto, pero ahí dicen que ese profeta está ahí para enseñar que Dios no tan solo es Dios de Israel, sino también de los demás, porque Nínive no pertenecía a... Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy en día, la iglesia evangélica, porque la iglesia de Cristo, pues, para no decir evangélica, ¿ustedes creen que la iglesia de Cristo tiene, de los pensamientos que vimos, tiene pensamientos calvinistas? Sí, claro, la gran mayoría. De hecho, la base de la doctrina evangélica es el puritanismo, y el puritanismo viene como una adaptación también de los pensamientos de Juan Calvino. Así que hasta tengo entendido, Calvino, uno de sus bases teóricas para él poder lanzar todos estos postulados fue precisamente el reformador Martín Lutero. Entonces, se puede decir de que por ejemplo, lo que te van a hablar acerca de la postura acerca de la religión, la condición de pecado del ser humano, y ya eso se había hablado con Martín Lutero, más sin embargo la profundizó y la andó desde el punto de vista que él consideró pertinente para la época, por lo menos en particular acerca de la religión, que él decía de que el ser humano tiene conciencia de quién es Dios y la soberanía de un Dios, y que eso lo hace ser un ser religioso. Entonces creo que eso tiene mucho ahora mismo en contexto actual que ver. Todo el mundo sabe quién es Dios, conoce de Dios, muchos lo niegan, otros no, pero en sí, en términos generales, todos buscamos adorar a Dios y reconocemos que hay algún soberano sobre todo y en todo.
Amén, hermana Vanessa. ¿Y ustedes creen que fue importante el aporte que dio nuestro hermano Juan Calvino a la sociedad? ¿Creen que fue un aporte importante o no fue un aporte importante? Importante, sí. Por una parte donde él expone acerca del estado del ser humano, que dice que el humano por naturaleza siempre tiene esa parte de mal, esa parte así corrompida. Entonces, profundizarse uno mismo hacia sí mismo, el conocerse uno mismo, le ayuda como que a conocer realmente a Dios, porque siempre necesidades. Tener la conciencia de sí mismo, de la posición que uno tiene en el mundo, quién es uno, la condición de pecado en la que nos encontramos, que nos aleja a distancia de Dios, pero a la vez nos da la oportunidad para poder conocer más a Dios, porque es que precisamente por eso es que sabemos cuál es la gracia de Dios sobre nosotros. No, y este pensamiento calvinista es muy importante porque también ha sentado bases cristianas en la iglesia, de los pensamientos, por ejemplo, cuando él hablaba que el hombre por naturaleza es un ser religioso, una parte que también es verídica, porque el hombre siempre tiende a buscar algo superior a él o a algo, como por decirlo así, que tienda a adorar. Ahí decía que era una tendencia a adorar. Adorar, eso, una tendencia. Eso es lo que lo llevaba. El hombre siempre busca adorar algo. A buscar un soberano, o decir que alguien era. Y vemos que en la antigüedad los egipcios adoraban al sol, los indios a las estrellas, muchas culturas han adorado animales y aún siguen adorando animales. O sea, el hombre siempre tiende a ser un ser religioso, y es algo verídico, ¿verdad? Y bueno, hermano, les doy las gracias por la participación en este foro acerca de Juan Calvino. La gracia, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, les multiplique en este conocimiento, hermano, y que bueno, me alegra que hayan aprendido de este gran reformador del siglo XVI, que aportó mucho primeramente al cristianismo, también a la sociedad, en lo político, en lo económico, y que ayudó a sentar las bases también de hoy en día, también de lo que es aunque tiene muchos puntos, como decía también el pensador ahí, que decía que tiene muchos puntos inequívocos, pero eso es total de cualquier persona desde el punto de vista donde uno lo mire. Siempre hay unos que tienen unos errores aquí y otros que tienen otros errores allá. Por eso es que tenemos siempre, hermanos, que tener una actitud crítica ante las cosas espirituales, no comerlo entero, sino siempre tener una actitud crítica. Bueno, ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace esto? Crítico en el sentido de una crítica buena, no una crítica de cosas malas, sino a criticar algo. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué adoran de esta forma? ¿Por qué creemos nosotros los cristianos de esta forma? ¿Por qué la iglesia se formó así? ¿Por qué tenemos esta organización? Ya, esa es una forma crítica para nosotros conocer nuestras raíces, ¿ven? De dónde venimos. Bueno, esta fue la segundo foro de la clase de la Reforma, de donde estamos hablando de nuestro reformador Juan Calvino. Bueno, que Dios nos ayude en nombre de Jesús. Amén.